Álvaro Marcelo García Linera nació en Cochabamba, Bolivia. Matemático, sociólogo y analista político. Desde 2005 al 2019 ejerció como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia junto a Evo Morales. El Estado en transición, bloque de poder y punto de bifurcación. El objetivo del gobierno constitucional es de conservar la República. El del gobierno revolucionario es el de fundarla. El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil y el gobierno revolucionario de la libertad pública. La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos. La Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y serena. Maximilien Robespierre. El Estado en tiempo de transición se entiende como el momento en el que su forma social está en duda, o si se prefiere, en un momento en el que se construye una nueva estructura estatal. El Estado es una estructura de relaciones políticas territorializadas. Esta relación Estado es un proceso político en construcción, pero cuando las jerarquías, los procedimientos y los hábitos pierden su anclaje estructural primordial, se enfrenta a momentos de transición de una estructura de relaciones políticas de dominación y legitimación, es decir, otra forma de relación Estado. Entonces, el Estado contemporáneo puede ser visto como una construcción política de monopolios legítimos sobre determinados recursos escasos de la sociedad, como la coerción, los recursos económicos y la legitimación. La coerción, que según Max Weber es una máquina relacional que a lo largo de la historia ha logrado monopolizar el uso de la coerción pública en un determinado territorio mediante la centralización de la fuerza armada, la punición de las transgresiones a los modos de convivencia social y el disciplinamiento colectivo al cumplimiento de procedimientos y reglamentos. Las coerciones son fruto de momentos específicos de lucha, confrontaciones sociales que han impuesto visiones de mando y control sobre otras necesidades y sectores sociales, y que con el tiempo se han consolidado olvidando su origen y naturalizando como hábito social. El monopolio de los recursos económicos construido por el Estado, según Elias Norbert, muestra cómo el Estado moderno ha consolidado tempranamente la facultad exclusiva de cobrar impuestos, la propiedad de las empresas públicas y la administración centralizada del presupuesto general del Estado. Es un hecho monopólico construido mediante mecanismos coercitivos legitimados como obligación ciudadana e institucionalizados como función regular del Estado. La legitimación como monopolio del poder simbólico que detenta el Estado, si bien hace referencia al control de las ideas fuerza que cohesionan a una sociedad, se trata de la legitimación de imposiciones y dominaciones, cuya violencia ha sido olvidada y reconocida como normal en una sociedad. Cada uno de estos tres grandes monopolios a la vez han sido producidos por procesos articulados de correlación de fuerzas y de legitimaciones políticas. El autor nos plantea en su texto y da especial atención al bloque de poder que se gesta en la República Plurinacional de Bolivia, además de explicar cuáles han sido las crisis por las que el Estado se ha visto para llegar a un punto de bifurcación que luego dará origen al nuevo cambio gubernamental y estatal del país. Álvaro García se refiere al período de transición, aquel en el que un orden establecido es paulatinamente o abruptamente modificado por diferentes agentes internos o externos, que dan origen a una crisis estatal, que caracterizará con 5 etapas: el develamiento de la crisis del Estado, el empate catastrófico, la renovación o sustitución radical de élites políticas, la construcción, reconstrucción o restitución conflictiva de un bloque de poder económico, político, simbólico y el punto de bifurcación. El origen de la crisis estatal en Bolivia exactamente se presenta en el año 2000, cuando los movimientos sociales comienzan a protagonizar uno de los escenarios más conflictivos, la lucha por los recursos naturales que estaban siendo saqueados y comercializados por las doctrinas económicas, comerciales y de inversión del Estado, por medio de un gobierno que se caracterizaba por ondear las prácticas capitalistas y de poca intervención estatal en los asuntos sociales del país. La guerra del agua da la pauta para que las fuerzas de poder, tanto institucionalizadas como legales, y las no institucionalizadas y carentes de legalidad, converjan entre sí,
para empezar la pugna por la obtención finalmente del poder. Representado esto en dos bloques totalmente polarizados, aquellos que se encontraban ya en él y aquellos que sin estarlo exigían la participación y representación en la toma de decisiones que política y económicamente les afectaba. ¿Quiénes conformaban las primeras líneas de estos movimientos sociales? Este fue uno de los componentes que, según García, considera fue determinante para haber logrado la victoria en la lucha contra el Estado vigente. La educación de quienes lo conformaron. Durante años atrás, muchos de los campesinos habían puesto en marcha la oportunidad de brindar una educación a los que para esta vez tomarían el mando y la dirección de las necesidades que les demandaba su desarrollo social y económico. Era un fenómeno que no se había presentado en movimientos anteriores, debido a que quienes poseían el acceso a la educación eran quienes más tenían las formas y mecanismos para brindarlas. Por ello, al momento de ser instaurada la nueva concepción de Estado, las diferencias con el saliente eran abismales. Los gobiernos y las instituciones estaban compuestas por campesinos indígenas profesionales que se habían formado en universidades públicas, con carreras técnicas y sociales en su mayoría, contrastando los perfiles que rayaban con la ética clasista de quienes les antecedían. En política, no se muere quien aún sigue dando la pelea. Ese fue el caso de la que ahora se consideraría la primera oposición de gobierno. Aquellos que estuvieron en el poder por periodos considerables estaban perdiendo espacio en las esferas del poder público y en la legitimación de los que hace un tiempo les habían apoyado. La fuerza pública constituyó para la nueva idea de país un eje de partida. La defensa de la sociedad boliviana iba a ser su misión. El acompañamiento de los sectores populares, campesinos e indígenas iban a constituir el despliegue de la presencia estatal y gubernamental en todo el territorio. Ahora la fuerza coercitiva que con quienes se había enfrentado era para su proyecto de expansión nacional herramienta indispensable. Las políticas económicas empezaron a cambiar desde su posicionamiento. Pasaron de controlar de 1 a 3 de cada 4 dólares del producto de mayor exportación, el petróleo, lo que permitió una apropiación del excedente. La presencia del Estado en el PIB nacional aumentó considerablemente. Su participación se enfocaba principalmente en la asistencia a las producciones agrícolas, a la generación de créditos que permitieran a pequeños y medianos campesinos poder cultivar sus productos, especialmente para la producción interna. Así, las inversiones a nivel estatal pudieron desarrollarse aumentando los ingresos estatales de manera significativa. Con estas nuevas prácticas se produce por primera vez en la historia económica de Bolivia un superávit, lo que daba una autonomía y libertad que no estuviera condicionada por los organismos internacionales. La dilatación de los procesos administrativos y ejecutivos empiezan a desaparecer. Con ello, la burocracia se torna más diligente al momento de gestionar los proyectos estatales y la asignación de los recursos. Luego de un punto de bifurcación que dio lugar a 3 aspectos de victoria: una victoria electoral, una victoria militar y una victoria política, el bloque saliente comprobó la fuerza del electorado y la voluntad política de los bolivianos, lo que dio por finalizada la confrontación entre estas. No les quedó más que la capitulación y la rendición para dar por terminada su presencia influenciable en la política nacional. Un ejemplo claro es la fuerza que puede llegar a tener los movimientos sociales en el caso específico boliviano. Su estructura, su organización, su voluntad, su decisión, sus medios de financiamiento, su intelectualidad, su proyección de país, esto y todo, aspectos que destacan hechos que representan tantas luchas en sí mismas,